Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Con este pensamiento le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos y diseminados por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así como suena, mi estimado. Somos un ministerio donde se predica y se enseña la verdad claramente y sin rodeos. Aquí no estamos para darle el gusto a la gente. Aquí no estamos tampoco para entretenerle a nadie. Aquí estamos para decir, predicar y proclamar sola, única y exclusivamente un así dice Jehová. Le guste o no le guste a la cizaña, le guste o no le guste a nuestros enemigos. Aquí estamos para darle el gusto solamente a aquel que una vez nos llamó para que seamos sus atalayas en los muros de Sion. Estamos gozosos porque en Jesús tenemos la posibilidad algún día, si somos fieles hasta el fin y si pasamos el examen final, de poder ser inmortales, de recibir el toque definitivo y para siempre de la inmortalidad y comer del árbol de la vida. Oh, mis amados, qué hermoso, qué dicha más grande poder disfrutar de una eternidad donde ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no va a haber más hospitales, ya no van a existir ningún tipo de virus como el que hoy está azotando a tantos, pero a tantos países. Oh, mis amados, qué dicha más grande de ser una atalaya para Jesús. Y no se nos cruza por la mente la idea de defraudarle a aquel que nos tomó por soldados. Saben, hermanos, el precio que se pagó fue exageradamente alto como para que le defraudemos al maestro de los maestros. Es exageradamente altísimo el precio que se pagó por nuestra redención, como para que le defraudemos a Jesús. Por eso, no se nos cruza por la mente defraudarle al maestro. Al contrario, estamos dispuestos a ir hasta la muerte, hasta la cárcel, no importa las consecuencias, con tal de no defraudarle a aquel que es nuestro divino Salvador, nuestro Maestro maravilloso. Por lo tanto, estamos más que dispuestos a proclamar la verdad, no importa que nos denuncien o nos amenacen o pase lo que pase. Incluso les digo más, esta semana Satanás me habló en forma clara y directa, porque le utilizó a uno de mis familiares más cercanos y me habló directamente a mí y me dijo así:
te voy a arruinar la vida. Te voy a arruinar más de lo que ya te arruiné. Así como suena, mi estimado. Eso es una señal clarísima de que Satanás está furioso. El enemigo está exageradamente enojado con aquellos que le estamos desenmascarando, porque él sabe bien que hace años que le vengo desenmascarando, principalmente con el libro El conflicto de los siglos y de otras formas más también. Por eso y por otros motivos es que Satanás me dijo lo que les acabo de decir. Pero hay un motivo hermoso. ¿Y saben cuál es? El versículo que aparece en primera de Juan 4, que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús, porque en ese versículo me voy a refugiar. Y no solamente en ese, me voy a refugiar también en aquel que está en Juan capítulo 15, donde Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermoso, mis amados. En esas palabras, en esos pasajes bíblicos que son promesas estupendas, nos vamos a refugiar. A pesar de que el enemigo nos quiera profetizar lo que justamente me dijo este miércoles de noche, después de haber pasado una lamentable pesadilla. Oh, mis amados, es impresionante. Pero cualquiera que se levante, que cualquiera que eleve las normas, cualquiera que esté dispuesto a predicar la verdad, cualquiera que meta el dedo en la llaga, cualquiera que denuncie el pecado, le va a pasar lo mismo. Porque en el conflicto de los siglos está profetizado que todos aquellos que predican la verdad presente, los que van a recibir es oposición de todas partes. Así como suena, mi estimado. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos. En este mismo momento vamos a doblar rodillas para pedirle al Señor que Él reprenda el poder del adversario y que al mismo tiempo sople sobre nosotros su espíritu. De tal manera que el Espíritu Santo, que es el único representante legal de Jesús en esta tierra, sea nuestro invitado de honor. Y no solamente nuestro invitado de honor, sino nuestro maestro. Porque qué mejor maestro que el Dios Espíritu Santo. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Cristo Jesús. Aquel que no tiene principio ni fin, pero que un día se hizo hombre. Es justamente a Él a quien le adoramos, le exaltamos, ponderamos sus atributos y su carácter, porque es lo más sublime que existe en todo el universo. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas y vamos a comenzar nuestra
nuestro programa de esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario y digno de suprema alabanza. Y en esta hora, oh Dios, queremos pedirte que tú reprendas el poder del enemigo y que al mismo tiempo nos des de tu espíritu. Oh Señor, hoy vamos a tener un programa muy, pero muy especial donde vamos a estudiar un tema trascendental de verdad presente y con proyección profética. Por eso te pedimos que nos acompañes, que nos asistas, que nos enseñes a amarte cada día más, que podamos acercarnos cada día más a ti, que podamos confiar en tus promesas y dejarnos guiar siempre por tu mano tan, pero tan maravillosa. Oh Padre Celestial, acompáñanos, tonifícanos y danos el mismo valor que le diste a todos los reformadores, comenzando desde Juan Wycliffe y siguiendo por esas maravillosas estrellas que brillaron en el firmamento de la Reforma Protestante. Oh Padre amoroso, nos sometemos a ti por completo y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una programación más en esta ocasión. Vamos a gozarnos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tratar un tema muy, pero muy especial. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a defender hoy, a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. ¿Qué dice nuestro título? Hoy tenemos el tema número 305 y se titula La ley dominical escondida en los salmos. Oh, mis amados, es tremendo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Ahora, antes de comenzar, quiero decirles algo. Uno de los propósitos del tema de hoy es pulverizar, derrumbar un argumento que muchos de nuestros enemigos, y cuando digo enemigos, me estoy refiriendo a muchos evangélicos que han dicho así. Este es el argumento que ellos tiran contra nosotros. Hay muchísimos evangélicos que dicen así: los adventistas del séptimo día son ridículos, porque ellos predican de algo que no está en la Biblia. Ellos predican de la ley dominical. Y la ley dominical no existe en la Biblia. Ese es el argumento satánico que Satanás sembró en la mente de ellos y ahora nos lanzan como un reproche y dicen que nosotros somos absurdos y ridículos
porque predicamos algo que no está en la Biblia. Oh, mis amados, qué tremendo. Por eso les dije, uno de los propósitos del tema de hoy es pulverizar ese argumento satánico que el enemigo ha sembrado en la mente de miles y miles de evangélicos. Ahora, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Con la ley dominical sucede, y cuando digo con la ley dominical en la Biblia, sucede lo mismo que con las alas de la serpiente. ¿Saben una cosa? Hay muchos evangélicos también que nos han dicho así. Los adventistas predican de que la serpiente antes de la creación tenía alas y volaba. Y ellos dicen, pero eso es absurdo porque en la Biblia no dice eso. ¿Saben una cosa, hermanos? Es alarmante, pero para aquellos que son superficiales, para aquellos que no profundizan en el estudio de la palabra de Dios, es natural y normal que ellos digan semejante barbaridad. ¿Y saben por qué? Porque es clarito que la serpiente tenía alas. ¿Saben por qué? Porque después del pecado, Dios le dijo claramente a la serpiente que ella se iba a arrastrar con su pecho por la tierra, por el suelo. Ahora, si la serpiente antes del pecado no tenía alas, el ridículo en este caso iba a ser Dios y no un adventista del séptimo día. Porque ¿qué sentido tiene decirle a la serpiente en el versículo 14 de Génesis 3 que se iba a arrastrar si resulta que siempre luego se arrastraba, ya sea antes o después del pecado? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que la ley dominical está en la Biblia. Lo que pasa es de que la gente ha cometido y sigue cometiendo el pecado de ser superficiales. Ellos no ven más allá de sus narices. La miopía espiritual que tienen es asombrosa. La ceguera espiritual que tienen les obstaculiza completamente la visión de tal manera que ellos no pueden ver más allá de sus propias narices. Y esa es la cruda y triste realidad. Por eso, justamente por eso, hoy vamos a pulverizar esa calumnia. Hoy vamos a destruir ese argumento diabólico y lo vamos a hacer a medida que desarrollemos el tema. Muy bien, vamos entonces a mirar otra vez la pizarra porque acá aparece el texto clave. Noten, el texto clave es Salmos 94, 20 y 21. Aquí, en estos dos pasajes, está escondida la ley dominical. Por eso le pusimos como título, la ley dominical escondida en los salmos. Y esta palabra, noten que está en rojo, porque justamente ese es el punto. Miles y miles no se dan cuenta, pero ahí está, solamente que está un poquito escondida y para el lector superficial es casi imposible que pueda captar esos detalles. Ahora, vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, vamos a abrir
nuestras Biblias y vamos a buscar el pasaje que nos va a servir de punta de lanza o de pivot en en este tema. Salmos. Vamos a buscar el Salmo número 94. Salmo 94, versículos 20 y 21. Noten, hermano, y lo vamos a leer con mucha lentitud, con mucho cuidado, para que podamos sacarle todo el jugo que tiene este pasaje. Noten lo que dice el versículo 20. Salmo 94, 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades. Noten, hermanos, qué interesante. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace, ¿qué dice? Agravio. ¿Bajo forma de qué? ¿Bajo forma de qué dice? Ahí ya tenemos una linda pista. Bajo forma de ley. Noten qué tremendo lo que dice el versículo 20. Ya aquí luego en el versículo 20 ya aparece esta palabra que es clave. Esta palabra es vital. Es demasiado clave esta palabra y aparece ahí en el versículo 20. Noten lo que dice. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Noten qué tremendo el versículo. Verso 21. Se juntan contra, ¿qué dice? Esa palabra contra es clave. Eso lo tienen que subrayar porque es vital. Se juntan contra, ¿quién dice? Contra la vida del justo. Y condenan, ¿qué cosa? La sangre inocente. Qué tremendo pasaje, mis amados. Alabado sea el nombre del Señor por este versículo, porque aquí en el versículo 20 y 21 tenemos escondida la ley dominical, primero nacional y luego universal. Mucho ojo, hermanos, con este pasaje. Quiere decir entonces que la ley dominical no solamente aparece en Apocalipsis 13. Sáquense de la cabeza, hermano, que la ley dominical aparece solamente en Apocalipsis. Con este pasaje le estoy demostrando que la ley dominical no solamente aparece en Apocalipsis 13. Mucho ojo con ese detalle porque es bastante importante. Ahora, esta expresión que aparece en el versículo 20, el trono de iniquidades, es lo mismo que el hablar de una nación que aparece en Apocalipsis 13. Es lo mismo que la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que habla como dragón. O sea, de decir trono de iniquidades es lo mismo que decir la bestia que habla, que tiene voz de dragón. Son prácticamente sinónimos.
Pero noten, el versículo 21 lo deja clarito. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Qué tremendo, porque después de la ley dominical va a haber derramamiento de sangre inocente. O sea, aquellos que no se van a doblegar ante la autoridad humana y van a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos de ellos van a dar su sangre, van a derramar su sangre justamente por no doblegarse ante un así dice el Estado o un así dice el gobierno. Ahora, les voy a demostrar, mis amados, que no solamente la ley dominical está escondida en los salmos. La pregunta que vamos a hacernos ahora es, ¿será que en otras partes del Antiguo Testamento también está escondida la ley dominical? La respuesta es un sí rotundo. Y vamos a ver. Les voy a anotar acá en la pizarra otros versículos que corren paralelo con este y con este. Vamos a ver un poco. En primer lugar tenemos Primera de Reyes, capítulo 21, Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 9 y 10. También tenemos Isaías capítulo 10, versículo 1. También tenemos Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. También tenemos Daniel capítulo 3, versículo 5. Y también tenemos Daniel capítulo 6, versículo 5. Y por último, Esther capítulo 3, versículo 8. Ahí está. Noten, hermanos, aquí tenemos en total, sin contar acá tenemos 3 más 3, 6. 6 versículos más, aparte del Salmo 94, donde también está escondida la ley dominical y muchos no han captado todavía ese detalle. Pero hoy vamos a captar mucho, pero mucho mejor. Muy bien, vamos entonces a buscar estos versículos. Vamos a comenzar con Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, es un capítulo súper, pero súper interesante. Primera de Reyes, capítulo 21, habla de una trama satánica que Jezabel con Acab, su marido, hicieron para adueñarse de la viña de Nabot. Nabot aquí es un símbolo de los fieles del tiempo del fin. Pero noten lo que dice en el versículo 9, y 10 de Primera de Reyes, capítulo 21. Acá nos vamos a encontrar, hermanos, con un detalle súper, pero súper interesante. Noten, vamos a leer el versículo 9 y 10 y dice así: y las cartas que escribió decían así:
proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y ahora viene, noten el versículo 10, porque en el versículo 10 nos vamos a encontrar con un detalle que es tremendo y que tiene proyección profética. Noten lo que dice. Y poned, ¿qué dice? Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos en el versículo 10. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 10 están escondidas las dos bestias de Apocalipsis 13. El versículo 10 tiene proyección profética. Esos dos hombres perversos representan a el Vaticano y Estados Unidos de Norteamérica. Se dan cuenta, hermanos, la tremenda proyección profética que aparece ahí en el versículo 10 y que miles y miles ni siquiera sospechan. Pero esos dos hombres son representados en Apocalipsis como el papado y la nación más poderosa del planeta, que va a ser la que va a imponer por ley y por la fuerza la ley dominical. Qué tremendo este detalle que aparece acá en este versículo 10, es clave. Ahora, vamos a mirar un poco Isaías capítulo 10, versículo 1. Vamos a buscar ese pasaje porque arroja luz también sobre lo que estamos viendo. Isaías capítulo 10, versículo 1. Noten, hermanos, que aquí también en este versículo vamos a ver que la ley dominical está escondida y que tiene proyección profética. Dice así Isaías 10:1. Ay, ahí está la condenación. Ay de los que dictan, ¿qué dice? Leyes injustas. ¿Y qué más? Y prescriben tiranía. Qué tremendo, hermano, este versículo. ¿Qué dice? Acá se estipula una condenación para aquellos que hacen leyes injustas, y no solamente leyes injustas, sino que se convierten en tiranos. Porque la ley dominical va a ser la tiranía, la dictadura más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque va a ser universal. No va a ser solamente en un país. Si bien es cierto, va a comenzar en Estados Unidos, pero luego se hace universal. Quiere decir entonces que la ley dominical va a ser la más grande de todas las dictaduras, de todos los tiempos y de todas las épocas, de todas las edades. ¡Qué tremendo! Ahora, nos toca mirar Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Vamos a ver, hermano, ¿qué principio estamos utilizando? ¿Qué principio bíblico estamos utilizando? Un poquito aquí, otro poquito allá. Vamos a ver ahora qué nos dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Aquí también aparece un poco escondidita
la ley dominical. Noten lo que dice el versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viere en la provincia, noten, acá ya vemos la palabra derecho y justicia, pero las dos pervertidas. Y eso es lo que va a suceder con la ley dominical. Con la ley dominical se va a pervertir el derecho y también la justicia. Dice, si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia viere en la provincia, no te maravilles de eso. Noten, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué versículo más estupendo! Noten, hermanos, el versículo 8 es una promesa preciosa para aquellos que van a ser perseguidos y maltratados después de la ley dominical. Qué hermoso es saber que a pesar de toda la terrible tiranía que van a tener sobre los hijos de Dios, la promesa que aparece al final del versículo 8 es bastante, pero bastante alentadora. ¿Por qué? Porque acá dice que uno más alto que ellos vigila sobre cada uno de esas personas. Muy bien, vamos a ver también ahora Daniel. Vamos ahora a Daniel capítulo 3 y luego pasamos al 6. Primero vamos a ver el versículo 5 de Daniel 3 que dice así: al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. ¿Y qué dice ahora? Noten el detalle que viene ahora porque está clarito. Acá en este versículo no podemos decir que está escondida la ley dominical. Aquí está más claro de lo que nos imaginamos. Y os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¡Qué tremendo, hermano! Y saben una cosa, la señora White dice que esta estatua de oro es un símbolo de la ley dominical, primero nacional y luego universal. Ahora, veamos también Daniel 6:5. Daniel capítulo 6, versículo 5. Aquí también vamos a encontrar algo parecido del versículo anterior. Dice así, Daniel capítulo 6, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. ¿Para qué? Para acusarle. Hermano, este pedazo del versículo 5 tiene una proyección profética tremenda. Qué lástima que no podemos ampliar este punto porque pero es maravilloso. Noten lo que dice: no hallaremos contra este hombre ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con qué dice. En relación con la ley de su Dios. Ahí está el quid de la cuestión.
Aquí está exageradamente clarísimo que tanto en este versículo del capítulo 3 como en este versículo del capítulo 6, en los dos se nota a las claras una ley dominical. No hay no hay lugar a dudas, mis amados, no hay una pizca de duda en ese sentido. Pero también tenemos Esther capítulo 3, versículo 8. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios bajo el principio que nos enseña el profeta Isaías. Un poquito aquí, otro poquito allá. Alabado sea el nombre del Señor por ese principio tan maravilloso. Muy bien, vamos a ver entonces Esther capítulo 3, versículo 8. Acá también, en este verso 8, está escondida la ley dominical. Dice así, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y noten ahora el detalle que viene. Y sus leyes, noten, son diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Noten, hermanos, qué tremendo. Díganme si este pasaje no tiene una proyección profética tremenda. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Noten, quiere decir entonces que en el versículo 8 del capítulo 3 de Esther encontramos los dos, o sea, el decreto dominical y también el decreto de muerte. Los dos están escondidos en el verso 8 de Esther que acabamos de ver. Esther 3:8 tiene escondidos los dos decretos, tanto el dominical como el decreto de muerte. Porque de lo contrario no iba a decir, y al rey no le beneficia para nada el dejarlos vivir. Mucho ojo con ese detalle porque tiene bastante peso. Ahora, ya hemos visto todos los pasajes donde también está escondido la ley dominical, así como en Salmos 94, 20 y 21. Ahora, noten lo que viene a continuación. Noten la pregunta importantísima que tenemos que hacernos ahora. ¿En qué tipo de concilios? Noten porque esta pregunta es importantísima. ¿En qué tipo de concilios se gestó, se fabricó por primera vez la ley dominical? Qué linda pregunta, ¿no? Noten lo que dice. Maranata, página 161, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Noten lo que dice. A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, noten, o sea que a medida que nos acercamos a la recta final para que este mundo llegue a su final, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe.
Noten, hermanos, qué tremenda luz que arroja esta declaración inspirada. Quiere decir entonces que en los concilios secretos, en los concilios, noten, en los concilios secretos que Satanás tuvo con sus ángeles, allí fue la primera vez que se fabricó, se manufacturó, por decirlo de una manera, el plan de la ley dominical en los concilios secretos, porque sabían ustedes que Satanás suele tener a menudo reuniones con sus ángeles caídos, y ahí es donde ellos planifican las técnicas que van a utilizar para derrumbar la fe de los verdaderos hijos de Dios. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿sabían ustedes que Elena de White estuvo presente en uno de los tantos concilios secretos que Satanás tuvo con sus ángeles caídos? ¿Sabían ustedes? Si no sabían, ahora se van a enterar. Maranata, página 161, habla al respecto. Dice, el gran engañador, dos puntos. Después de la palabra dice el gran engañador, hay dos puntos. Y ahora la señora White va a citar las palabras textuales que le escuchó decir a Satanás en esa reunión. Y noten, hermanos, qué tremendo lo que se viene. Dice, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Noten, hermano, estas son palabras que Satanás pronunció en este concilio. Y la señora White estaba presente ahí en visión y ella escuchó lo que Satanás le decía a sus ángeles. ¡Qué tremendo! Noten, el sábado es el gran tema que ha de decidir qué cosa, el destino de las almas. O sea, en otras palabras, el examen final va a ser la ley dominical. El que pase esa prueba se salva. El que se quede en el colador se pierde. Tremendo, hermano, es impresionante. Pero sigue diciendo, debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. ¿Cuál es el día de descanso de nuestra creación? ¿Cuál es? En este caso sería el domingo. Noten, hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de las iglesias. Noten, hermanos, qué tremendo. O sea que acá Satanás le está diciendo a sus ángeles en este que fue uno de los concilios que tuvo con ellos, que tanto los mundanos como muchos miembros de iglesia han aceptado el falso día creado por él como reposo para el hombre. Y ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo, hermano. Noten lo que dice. Ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo
para sostenerlo. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es la estrategia que Satanás tiene en mente? Que las iglesias se mundanalicen de tal manera que puedan ser utilizadas por el enemigo para sostener un día de reposo falso y encima obligatorio. Yo influiré. Acá viene otro bombazo, hermano. Yo influiré sobre los ministros populares. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? Yo influiré sobre los ministros populares para hacer que la atención de los oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. ¡Qué impresionante, hermano! Y díganme si eso no es profecía cumplida. Porque ahora está dando vuelta al mundo este PhD en teología, el doctor Jean Paulien, donde él está diciendo que no existe tal cosa como ley dominical. Noten, hermano, esto que yo les acabo de leer es profecía cumplida. Noten, mis amados, un erudito adventista, profesor de la Facultad de Teología en Loma Linda, no es un borrachito que está tirado con su botellita de whisky en la calle. Hermano, no es un cualquierita. No es poca cosa, es peso pesado. Y diciendo una barbaridad y una barrabasada teológica de semejante calibre. Quiere decir entonces que esto no es otra cosa que un cumplimiento profético de lo que dice aquí la declaración que acabamos de leer. Yo influiré sobre los ministros populares. ¿Para qué? Para hacer que la atención de los oyentes sea parte del estandarte de Cristo, o sea, su ley. Ahora, ¿cuál era la mayor preocupación de Satanás en este concilio? Qué linda pregunta. Maranata, página 161, dice: pero nuestra principal preocupación es, y ahora noten la palabra que viene, hermano, y lo vamos a anotar acá, porque esta palabrita tiene un peso enorme. Noten, nuestra mayor preocupación es silenciar. Acá está. Noten. Silenciar. Aquí está. Esta palabrita tiene un peso inmenso. ¿Cuál era la mayor preocupación de Satanás cuando él hizo ese concilio con todos sus ángeles? El propósito era silenciar. Noten, a esta secta. A esta secta de guardadores del sábado. Noten, mis amados. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Tremendo. Alistaremos grandes hombres sabios de nuestro lado, e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos.
¡Qué impresionante! Díganme si no es profecía cumplida. ¿Por qué? Porque lograron silenciar el mensaje que se debe estar proclamando desde los púlpitos. Y Satanás logró convencerle a los dirigentes que lo mejor que pueden hacer desde los púlpitos es contar chistes, hacer bromas, contar historias sentimentales que le hagan llorar a la gente. Eso es mucho mejor que predicar el triple mensaje angélico, pero toda la vida. Es 1000 veces mejor eso. Silenciar el triple mensaje angélico. Tremendo, mis amados. Entonces, acá viene el clímax. Entonces, el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes bastante severas. ¡Qué tremendo, hermano! Noten, esto nos lleva a Salmo 94, 20 al 21. La expresión trono de iniquidades puede ser sinónimo también de leyes severas y con severos castigos, valga la redundancia. Ahora, ¿qué va a pasar con los que no acepten las leyes dominicales? Noten, Maranata, página 161, arroja luz sobre esta pregunta. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas. Noten, ¿qué va a suceder con aquellos que no acepten? Tienen que desaparecer de las ciudades, porque las ciudades van a ser justamente el foco de concentración tremendamente afectadas por estas leyes. Y dice más, y se les hará sufrir hambre y privaciones. No, hermano, no va a ser fácil el examen final, ¿eh? No va a ser nada fácil, y más todavía para aquellos hermanos que están acostumbrados a comodidades como los aires acondicionados cuando hace mucho calor. Hay personas que no soportan vivir sin el aire acondicionado. Claro, después de la ley dominical, eso ya no va a existir. Pero acá dice que van a sufrir no solamente hambre, sino privaciones también. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Este pedacito que les acabo de leer es o forma parte de lo que Satanás le dijo en los concilios a los ángeles, y que Satanás, que la señora White estaba presente allí en esa reunión. Ahora, ¿qué dijo Satanás que va a suceder con muchos adventistas que vivan después del decreto dominical? Maranata, otra vez, página 161, nos dice: cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos
vendrán a nuestro lado. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué va a suceder? Miles, pero miles de adventistas del séptimo día van a renunciar a la fe y van a escuchar espíritus seductores y doctrinas de demonios. Eso también el apóstol Pablo a Timoteo lo dijo claramente. Ahora, ¿qué trampa va a usar Satanás antes de la ley dominical? Esta es una linda pregunta. Noten, ¿qué trampa va a utilizar Satanás antes del decreto dominical? Vamos a ver esta declaración porque es bastante interesante. Dice, Maranata, página 161. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, noten, ese es un detalle bastante interesante. Debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo, y ahora viene, por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. ¿Cuál es la trampa satánica que el enemigo quiere usar antes de la ley dominical? Son tres cosas. Número uno, la mundanalidad. La mundanalidad es número uno. Número dos, la concupiscencia. La concupiscencia. Ahí está. Número dos, la concupiscencia. Y número tres, el orgullo. Ahí está. Estas son las tres trampas satánicas que el enemigo ha fabricado justamente antes de el decreto dominical. Satanás tiene que lograr que las iglesias se mundanalicen, que pueda entrar una oleada de mundanalidad dentro de la iglesia. Eso es fundamental para sus propósitos, pero también tiene que entrar mucha concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Vamos a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a leer un versículo que justamente habla de eso. Vamos a buscar segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, acá está, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Noten lo que dice. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahora viene, habiendo huido. ¿Y qué palabrita viene ahí? ¿Qué palabra viene después de huido? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, decir concupiscencia es lo mismo que decir deseos carnales. Es y será siempre la misma cosa. Decir deseos que batallan contra el alma, deseos carnales, complacencias pecaminosas, es lo mismo que decir concupiscencia. Ese viene a ser el segundo. Y el tercero es el orgullo, que es
completamente lo contrario a la humildad. Esas son las tres trampas que el enemigo ha fabricado para el pueblo de Dios, pero antes del decreto dominical. Ahora, ¿por qué motivo Satanás va a causar estas trampas? Noten, otra vez Maranata, página 161, dice así: se pensarán seguros. Noten, se pensarán, ¿qué dice? Se pensarán seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones, que confundirá el juicio y destruirá el discernimiento, producirá su caída. Noten, hermano, les leo de nuevo porque esta cita es impresionante. ¿Cuál es el motivo por el cual Satanás va a fabricar estas tres trampas antes del decreto dominical? ¿Cuál es el motivo? Noten, dice: se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, ahí está, noten, esta expresión bajas pasiones es sinónimo de esto. Los dos son sinónimos. Noten, confundirá el juicio, ahí está, confundirá el juicio, van a estar totalmente confundidos, van a estar incluso más confundidos que los mormones, y destruirá el discernimiento. O sea que se van a quedar sin colirio. No van a querer comprar colirio del mercader celestial de Apocalipsis 3. No van a querer comprar el colirio que Jesús le ofrece a la iglesia de la Odisea, y por lo tanto termina la cita diciendo: eso producirá su caída. Qué tremendo, hermano. Esto es mucho más serio de lo que nos podemos imaginar. Ahora, ¿cuál será la oración que los fieles hijos de Dios elevarán al cielo después de la ley dominical? Qué linda pregunta. ¿Cuál va a ser la oración que los fieles esparcidos por todo el mundo van a elevar al cielo como fruto de que el trono de iniquidad del versículo 20 del Salmo 94 se juntó para hacer agravio en forma de ley? ¿Cuál va a ser la oración? Salmo 119, 126. Vamos a buscar. Ahí está. Salmos 119. Salmo 119, versículo 126. Salmos 119, versículo 126. Ahí aparece cuál va a ser la oración que los fieles, que aquellos que hayan pasado el examen final con buenas notas, van a elevar al cielo. Noten lo que dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué hermosa oración que los hijos de Dios van a elevar al cielo! Le van a decir: Señor, tiempo es de actuar. O sea, es tiempo de que cumplas de que cumplas lo que tú has escrito en tu palabra en relación a los poderes que
quieren destruir tu gobierno. Qué tremendo, mis amados. Acá tenemos algo maravilloso. Ahora, noten lo que dice Maranata otra vez, pero en la página 177. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en su sentido especial, será invalidada en este país. ¿Qué dice? Vendrá el tiempo. Ahí vamos a parar un momentito y a pesar de que él no sabe español, porque solamente habla inglés, vamos a hacerle una pregunta a John Paulien, el que dijo que la ley dominical no va a venir porque la señora White estaba descontextualizada. Eso fue lo que dijo. Ahora, la pregunta que yo le hago a él es, si eso que él dice es cierto, ¿cómo él me puede explicar entonces que acá dice, vendrá el tiempo? Ese vendrá el tiempo es una profecía para el fin, no es para su época. Porque si era para su época, como dice este perro mudo de John Paulien, entonces ella tendría que decir, en nuestra generación va a suceder la ley dominical, pero ella nunca dijo eso. Ella dijo, vendrá el tiempo. Y esa expresión, vendrá el tiempo, es proyección profética hacia adelante, no hacia atrás, ni hacia su propia generación. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical. Y entonces la ley de Dios será invalidada en este país. O sea que ahí se cumple Salmos 119, versículo 126. Ahora, otra pregunta muy, pero muy válida es la siguiente. ¿Qué relación existe entre Apocalipsis 18 con la ley dominical? Vamos a buscar. Vamos a buscar ese pasaje porque tiene una relación muy, pero muy interesante. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 18 primero. Apocalipsis 18 del 1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora viene el versículo 4 que es hiperclave. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Pero noten, Maranata, página 177, arroja luz sobre Apocalipsis 18 y también sobre la pregunta que nos acabamos de hacer. Dice, ¿cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Noten, hermano, porque el versículo dice que el versículo el versículo
A ver. El versículo 5. Noten, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo es que los pecados llegan hasta el cielo? Esa es una pregunta clave. Noten lo que dice. Maranata 177 responde esta pregunta. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Noten, cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Ah, quiere decir entonces que el versículo 5 de Apocalipsis 18, cuando dice que sus pecados han llegado hasta el cielo, equivale a decir que la copa se llenó. La copa de iniquidad. Por eso el versículo 20 dice el trono de iniquidades. Quiere decir entonces que la ley dominical va a ser la gota que colma el vaso. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Va a ser la gota que colma el vaso. Ahora, ¿qué oportunidad de oro van a tener los fieles después de la ley dominical? Esta es una linda pregunta. Y la respuesta la encontramos en Maranata, página 177, y dice así. Entonces, la crisis del pueblo de Dios le proporcionará a o sea, a los fieles, la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Oh, mis amados, qué espectáculo. Esa va a ser una oportunidad brillante. Esa va a ser una oportunidad de oro para que los verdaderos atalayas le digan al mundo que Dios es el supremo y único gobernante, no solo en el cielo, sino también acá en la tierra. Y que su ley va a ser nada más y nada menos que vindicada por aquellos que se mantengan leales a la palabra de Dios y su ley. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que grabe este tema en nuestros corazones. De tal manera que podamos empezar ya ahora a fabricar esa musculatura, esa fibra espiritual que vamos a necesitar para cuando tengamos que rendir el examen final. De tal manera que podamos ser de aquellos que van a vindicar la ley de Dios ante un mundo apóstata y hundido en la perdición, en el engaño y en el pecado. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Alístate en el ejército de Emanuel. Alístate. Ponte las pilas espiritualmente hablando y conviértete en un atalaya del Señor, de tal manera que puedas darle a la trompeta el sonido certero. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa valentía, ese valor que tanto necesitamos para que de esa manera
podamos realmente ser hombres y mujeres leales desde ahora y hasta el fin. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, teniendo en cuenta que sin Él nada podemos hacer. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Oh Señor, acompáñanos. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que este mensaje puedas grabar en nuestros corazones, de tal manera que podamos ser de aquellos que se van a mantener leales a tu ley y a tu palabra. Acompáñanos, oh Dios, porque te necesitamos mucho, mucho, mucho. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén.